Los campos de entrenamiento de la Academia Galáctica. Zumbó con un aire de anticipación inquieta. No todos los días una clase de estudiantes de especies de todo el universo llegaba a presenciarla. Demostración de la última maravilla tecnológica de la Academia, el dron táctico. Para los instructores de la Academia, estos nuevos drones eran un salto adelante, una máquina equipada con reflejos que superaban a la criatura más aguda y un programa de inteligencia artificial para adaptarse en el lugar. En su núcleo metálico había algoritmos avanzados diseñados para rastrear, calcular y predecir el movimiento, haciendo que fuera casi imposible evadirlo o engañarlo. Para unos pocos instructores electos, el dron era un orgullo y una alegría, el tipo de máquina que habían pasado años perfeccionando para llevar el entrenamiento de combate al límite de lo imaginable. En el gran salón de los campos de entrenamiento, estudiantes de todas las apariencias y tamaños posibles se alineaban en los lados de la enorme sala. Algunos eran pequeños y delgados capaces de mimetizarse con las sombras. Otros eran imponentes y musculosos con escamas, corazón y piel que los protegían en la batalla. Había especies que se parecían a los árboles, otros que parecían nadar por el aire con una gracia fluida y algunos cuyo cuerpo cambiaba de color con el más mínimo movimiento y, sin embargo, entre todos estos, un estudiante se destacaba. No por su apariencia sino por la razón exactamente opuesta. Noah, el humano solitario, era un sitio común para los estándares de la Tierra. Su constitución era atlética pero de ninguna manera excepcional en esta galaxia de físicos extremos. Vestía el uniforme estándar de la Academia, un traje oscuro ajustado, equipado con sensores de movimiento que registraban su desempeño y ejercicios de entrenamiento. Su cabello castaño corto estaba ligeramente alborotado, un contraste con la apariencia prístina y casi ceremonial de sus compañeros de clase. Aunque Noah había estado en la Academia durante más de un año, aún había días en los que sentía que lo observaban constantemente en cada uno de sus movimientos. Observaba con escepticismo y curiosidad a estos seres. Era un curioso iOS, un espécimen raro de una especie no muy conocida en los círculos galácticos de poder o guerra. Cuando la multitud se acomodó, el comandante Krios, un ser cuya piel brillaba como una piedra pulida, tomó su lugar en el centro de la habitación. Kaios era uno de los instructores más venerados de la Academia, un veterano de múltiples conflictos galácticos y alguien que inspiraba respeto simplemente. Al quedarse quieto, comenzó a hablar con su voz amplificada en toda la habitación con una autoridad tranquila que exigía atención instantánea. Hoy estás a punto de presenciar la siguiente etapa de la tecnología de entrenamiento de combate. Krios anunció su mirada, moviéndose sobre la multitud que se detuvo por un momento en Noah antes de continuar. Esta no es una sesión de entrenamiento común. El dron ha sido equipado con algunos de los algoritmos predictivos más avanzados conocidos en la galaxia. Puede reaccionar y adaptarse a cada movimiento que detecta, recalculando su aproximación con cada segundo que pasa. Para la mayoría de ustedes la evasión sería imposible. Un murmullo recorrió la multitud, un zumbido colectivo de emoción y aprehensión. Los estudiantes de la Academia se enorgullecían de sus capacidades físicas y la mención de un dron que podía superarlos en maniobras era intrigante, si no ligeramente inquietante. Las paredes de la habitación zumbaban con un débil resplandor cuando Krios hizo un gesto y una puerta lateral se abrió, revelando un gran objeto elegante que flotaba a la altura de los hombros. El dron era metálico con un diseño angular que hablaba de funcionalidad en lugar de decoración. Su superficie pulsaba con pequeñas luces que parpadeaban en un patrón ordenado, una señal del complejo sistema computador que albergaba. Dentro del drone se desplazó hacia el centro del salón de entrenamiento y permaneció quieto. Como si evaluara sus alrededores, sus sensores escanearon la sala alimentando los datos a su procesador central, mapeando cada detalle del espacio y la multitud reunida. Krios explicó sus capacidades aún más, enfatizando su habilidad para detectar el más mínimo indicio de movimiento y ajustar su trayectoria casi instantáneamente. Ahora Krios continuó dirigiéndose
A los estudiantes comenzaremos con una demostración. Estándar asintió hacia un estudiante. Alienígena, una criatura delgada con extremidades y articulaciones alargadas que se movían con una flexibilidad antinatural. La criatura llamada Zin era un estudiante conocido por su agilidad y velocidad, proveniente de una especie que podía acelerar a velocidades asombrosas en un instante. Zin tomó su posición frente al drone, estirando sus extremidades mientras la multitud se callaba. Era rápido, uno de el más rápido entre sus pares. El drone, flotando, emitió un suave zumbido cuando sus sensores se fijaron en él. En el momento en que Krios dio la señal, Zen entró en acción, moviéndose tan rápido que casi era un borrón. Esquivó de izquierda a derecha probando los reflejos del drone. El drone respondió con facilidad, igualando su ritmo, ajustándose a sus movimientos y acercándose cada vez que intentaba escapar de su radio. En segundos, el drone había alcanzado a Zin. Su sensor de proximidad activó una señal luminosa que indicaba que había sido marcado por el cuervo. D murmuró en señal de aprobación, impresionado por la velocidad y adaptabilidad del dron. Crio permitió que una pequeña sonrisa se deslizara por su rostro, generalmente estoico después de que algunos estudiantes más hubieran intentado el ejercicio, y cada uno apenas duraba más de unos pocos segundos contra el dron Relentless. La mirada de Cayo se desvió de nuevo hacia Noah, que había estado observando atentamente los procedimientos. Noah. Krios llamó a su tono desafiante pero no cruel. ¿Te importaría probar tus reflejos contra nuestro Nuevo drone? Noah no había esperado esto, pero tampoco había venido a la academia para dar marcha atrás ante un desafío. Respiró profundo, asintió y dio un paso adelante tratando de sacudirse los nervios que de repente hormiguearon en su cuerpo. El interés de la multitud se intensificó. La resistencia y los reflejos del humano aún no se habían probado en gran medida en este entorno, y muchos estudiantes en la academia se preguntó cómo una criatura con un físico aparentemente tan promedio podría durar en un escenario de entrenamiento como este mientras se posicionaba frente al drone. La mente de Noah ya estaba corriendo. Conociendo sus limitaciones, era rápido, pero no tan rápido como algunas de las especies que lo rodeaban. No tenía escamas. Ni armadura natural, su piel era vulnerable. Y sus músculos, aunque tonificados, no tenían la densidad sobrehumana que muchos de sus peers poseían, pero lo que sí tenía era instinto, un instinto de supervivencia perfeccionado durante generaciones, y esperaba reacciones lo suficientemente rápidas para evitar al menos algunos golpes. La señal para comenzar brilló y, sin pensarlo dos veces, Noah movió el drone perfeccionado, acelerando casi instantáneamente hacia él. No intentó correr más rápido que él, sabía que eso era inútil. En cambio, observó sus movimientos, esquivándolo en el último segundo. Mientras se acercaba al drone, detectando su movimiento ajustado en el aire, curvándose hacia él con renovada velocidad, pero Noah ya se estaba moviendo de nuevo, agachándose y rodando hacia un lado, evitando por poco su agarre mecánico. Durante los primeros segundos la multitud permaneció en silencio, casi con incredulidad, mientras Noah continuaba evadiendo los ataques implacables del drone. Sus movimientos no eran particularmente rápidos, pero eran calculados. Esquivó con una agilidad natural, cambiando su peso lo suficiente para desviar el sistema de objetivos del drone. El drone, diseñado para predecir patrones, se encontró recalculando repetidamente, luchando por seguir el ritmo de los movimientos orgánicos erráticos de Noah. Mientras esquivaba, sintió la emoción de la adrenalina pateando en todos sus sentidos agudizados mientras se concentraba, moviéndose sin dudarlo, impulsado por puro instinto. El drone era implacable, pero Noah sintió él mismo se adaptó, aprendiendo sus patrones. Justo cuando intentó aprender los suyos, la multitud, que inicialmente había esperado una derrota rápida, comenzó a murmurar con asombro. Observaron cómo los movimientos de Noah se volvían más fluidos, menos frenéticos. Para ellos él estaba desafiando no solo al drone, sino también
Sus expectativas de lo que un humano podría lograr. La expresión del comandante Craig cambió. De una curiosidad leve a una sorpresa genuina. Nunca había esperado que Noah durara tanto tiempo. El drone recalculó acelerando sus ataques, acercándose más agresivamente, y aún así Noah evadió girando y retorciéndose de maneras que parecían casi imposibles de predecir, pero justo cuando Krios pensó que el drone finalmente podría atraparlo, Noah ejecutó una esquiva baja repentina deslizándose fuera del alcance. Una vez más pudo sentir los sensores del dron rozando el aire justo por encima de su cabeza, casi rozando al drone. Giró para mirarlo de nuevo y ajustó su posición, pero estaba claro para todos los que lo observaban que Noah todavía tenía el control. Sus movimientos parecían menos para escapar y más para comprender las debilidades de la máquina. Aprender sus límites. Cuando finalmente Krios llamó al dron para que se detuviera, Noah respiraba con dificultad, pero permaneció ileso. El dron flotó en su lugar, sus sensores parpadearon como si un silencio confuso llenara la habitación. Antes de que Krios asintiera lentamente, una rara expresión de respeto en su rostro. Bien hecho, Noah, dijo Cayos y, por primera vez, una ola de aplausos se extendió por la multitud. El corazón de Noah se aceleró. Su mente todavía intentaba comprender lo que había logrado. Había hecho más que esquivar un dron. Les había mostrado que los humanos, a pesar de sus apariencias aparentemente ordinarias, tenían su propio tipo de poder. Los aplausos de la multitud se desvanecieron, pero el asombro en los ojos de los estudiantes permaneció. El corazón de Noah todavía latía con fuerza mientras se alejaba del centro del campo de entrenamiento. Su mente reproducía cada momento del encuentro, todavía podía sentir la tensión en sus músculos, la sensación de moverse con puro instinto impulsado por nada más que la voluntad bruta de sobrevivir y la emoción de poder sorprenderse a sí mismo y a todos a su alrededor, pero, podía decir por la forma en que el comandante Krios lo miraba que esto aún no había terminado. Noah Krios comenzó, su voz llevaba un dejo de respeto recién descubierto. Debo admitir que subestimé tus reflejos, nos has demostrado una habilidad notable, pero tengo curiosidad por si puedes mantenerla. Se giró hacia los estudiantes reunidos. La demostración de hoy fue solo un avance de las habilidades del dron. Vamos a ir más allá, murmuró la multitud con emoción en la sesión de entrenamiento que habían presenciado antes. Una vez que un estudiante evadía el dron, el ejercicio generalmente terminaba, pero Krios había decidido llevar las cosas un paso más allá para él. Esta era una oportunidad para probar no solo los algoritmos del nuevo dron, sino también el potencial inesperado de un humano. Hizo un gesto a uno de sus asistentes, una pequeña criatura con piel translúcida que brillaba bajo las luces, y asintió. El asistente ingresó un comando en una consola cercana y las luces del dron parpadearon en respuesta. Voló de nuevo al centro de la sala de entrenamiento, pero esta vez sus sensores pulsaron con una nueva intensidad. Noah, si estás dispuesto, Cobb, continuó, procederemos con una prueba de evasión avanzada. Los otros estudiantes susurraron entre ellos. Una prueba de evasión avanzada se consideraba intensa incluso para la especie más ágil, pero Noah simplemente asintió. Dando un paso atrás hacia el centro, estaba decidido a demostrar su valía incluso si no entendía completamente en qué se estaba metiendo. No tenía idea de cuán avanzada sería esta prueba, solo que llevaría sus reflejos al límite. El drone ahora parecía diferente, sus movimientos se habían vuelto más nítidos, su vuelo estacionario más preciso. Krios explicó que en este modo, el drone no solo apuntaría a Noah, sino que anticiparía sus movimientos en función de sus patrones anteriores, aprendería de cada evasión, se adaptaría con cada esquiva y se volvería más desafiante escapar de cada segundo. El drone ahora era su oponente tanto como una máquina. Noah respiró profundamente y se estabilizó mentalmente, preparándose para entrar en el estado concentrado en el que había estado durante el primer ejercicio. La señal brilló y el dron cobró vida y se lanzó hacia él con un nuevo nivel de agresión. El cuerpo de Noah reaccionó instintivamente, moviéndose hacia la derecha y agachándose justo a tiempo para sentir una ráfaga de aire cuando el dron pasó por su lado, pero no era como antes. El dron ahora parecía más rápido, casi como si hubiera anticipado su esquiva. Podía decir que estaba
recalculando sus movimientos con cada segundo que pasaba, estrechando su persecución. Noah se dio cuenta de que no podía confiar en los mismos movimientos que lo habían ayudado antes. Necesitaba permanecer impredecible. Su mente corría mientras consideraba cada movimiento, analizaba sus propios patrones y los rompía tratando de evitar establecer cualquier ritmo. Gyro. Saltó y se desmayó de maneras que nunca había intentado. Puso todo su cuerpo en la tarea con una especie de creatividad imprudente que empujó los límites de su propia coordinación. Cada movimiento se sentía como un nuevo experimento de supervivencia. El drone se adaptó sin cesar y dio vueltas cada vez con mayor velocidad, obligando a Noah a hundirse más y girar más fuerte para evitar su persecución. Cada movimiento que hacía se sentía como si los sensores del drone se acercaran lo suficiente para detectar el calor de su cuerpo. La habitación cayó en un silencio casi hipnótico mientras la multitud observaba la intensa danza entre el hombre y la máquina. Gotas de sudor comenzaron a formarse en la frente de Noah, y sintió que sus músculos se tensaban por la pura intensidad de mantener su ritmo. En un intento desesperado por sacudirse al drone, Noah rodó hacia adelante y se deslizó, pero el drone se dio la vuelta y se acercó desde arriba. Se giró hacia un lado y estuvo a punto de ser alcanzado por otro Drone. Su respiración se convirtió en jadeos cortos y podía sentir que su corazón latía como un dron, pero ahora estaba en una zona donde cada segundo se sentía más largo y más agudo. Ya no solo estaba evitando al drone, estaba aprendiendo de él, percibiendo sus propios patrones, sintiendo su lógica. Mientras lo seguía. Esto no era algo que pudiera entender conscientemente, era más bien un instinto animal puro, una sensación que le recordaba momentos de su infancia, esquivando rocas arrojadas por su hermano mayor o sorteando obstáculos mientras jugaba en el patio de recreo. Era un sentimiento enterrado profundamente en su mente, perfeccionado a través de incontables generaciones, un regalo de supervivencia que había traído a la humanidad a través de eras de peligro. En un momento, el drone se detuvo, ajustando sus sensores con un leve zumbido, como si recalculara una estrategia completamente nueva. Noah aprovechó este momento para recuperar el aliento y observó al drone mientras flotaba, esperando que él hiciera un movimiento. El silencio era casi ensordecedor y luego, justo cuando pensó que podía predecir su siguiente aproximación, el drone saltó hacia adelante con un cambio repentino de dirección. Venía hacia él desde un ángulo que no había previsto, lo que lo obligó a improvisar una vez más. Saltó de lado. Su cuerpo se retorció en el aire mientras evitaba por poco una colisión directa. El comandante Cross lo observó de cerca. Su expresión era de creciente intriga. Podía ver que Noah estaba llegando a sus límites. Su cuerpo estaba claramente exhausto, pero él continuó evadiendo con absoluta determinación. Krios estaba comenzando a comprender que la fuerza humana no era solo agilidad física, sino una asombrosa capacidad para adaptarse. PT para romper patrones y crear nuevos sobre la marcha. Era como si el cerebro de Noah funcionara de manera diferente, procesando el peligro de una manera que incluso los algoritmos avanzados del drone luchaban por seguir. Con él, drone hizo un último intento. Acelerando con todas sus fuerzas, sus sensores brillaban más mientras se enfocaba en Noah. Podía sentir su presencia más cerca que nunca, casi rozando su hombro, pero justo cuando se lanzó Noah cayó al suelo, sus piernas se extendieron con emoción que lo hizo girar. Esquivando al drone por un pelo la multitud jadeó e incluso Krios se inclinó hacia adelante visiblemente impresionado, pero Noah no había terminado cuando completó el giro. Vio al drone recalibrarse en ángulo hacia arriba para otro enfoque. Tenía que actuar rápidamente o lo atraparía en su lado ciego. Tomó una decisión instintiva, una que desafió todo el entrenamiento que había recibido. Sobre evasión en lugar de esquivar de lado, corrió directamente hacia el drone cerrando la distancia antes de que pudiera ajustarse en un movimiento atrevido. Se agachó y rodó debajo de él, sintiendo el leve zumbido de sus motores sobre él mientras se deslizaba hacia el otro lado. El drone dudó, sintió, pareciendo parpadear con confusión. Este no era un patrón, podía
comprender un objetivo moviéndose hacia él, luego desapareció bajo su campo de visión. Por un breve momento flotó en el lugar, recalibrando antes de intentar otro aproximamiento, pero no ya estaba de pie. Posicionado estratégicamente para enfrentar su próximo movimiento. Krios levantó una mano señalando el fin de la prueba. El drone se detuvo. Sus sensores se atenuaron mientras se apagaba. Flotando pasivamente, Noah se puso de pie respirando, profundamente empapado en sudor pero ileso. Un silencio cayó sobre la sala. Mientras la multitud asimilaba lo que acababan de presenciar, Noah había logrado resistir contra el drone más tiempo que cualquier estudiante en la memoria reciente de pies que ninguno de ellos había esperado de una especie que habían visto como promedio en todos los sentidos. Krios se acercó a él, su rostro usualmente estoico mostraba una rara expresión de aprobación. Noah, dijo, su voz resonaba con una mezcla de respeto y curiosidad. Nos has demostrado algo invaluable. Hoy, Noah logró asentir, todavía recuperando el aliento, inseguro de cómo responder, sintió una extraña mezcla de orgullo y alivio al saber que había logrado impresionar no solo a Krios sino también a toda la asamblea de estudiantes alienígenas. Los otros estudiantes que inicialmente habían observado con indiferencia o interés leve ahora lo miraban con algo nuevo en sus ojos, algunos lo miraban con curiosidad, otros con genuina admiración. Noah podía sentir que había cambiado su percepción de los humanos, aunque fuera solo un poco, mientras dejaba el campo de entrenamiento. No podía quitarse la sensación de que había cambiado algo hoy, no solo para él mismo, sino para todos los humanos. Había demostrado que su especie a menudo subestimaba algo que las máquinas más avanzadas de la galaxia y los seres poderosos no podían replicar fácilmente. La respiración de Noah finalmente se desaceleró mientras permanecía en el borde del campo de entrenamiento, observando el ahora silencioso dron flotando pasivamente en el centro. La energía en la habitación había cambiado. Los estudiantes que inicialmente lo habían mirado con curiosidad leve ahora estaban completamente inmersos en lo que acababa de lograr. El comandante Krios, generalmente reservado y calculador, tenía una mirada de intriga y algo más en sus ojos. Una chispa de admiración rara vez vista por sus estudiantes. Noah Krios se dirigió a él dando un paso adelante con su autoridad habitual. Tu actuación de hoy ha sido fulminant. Debo confesar que rara vez vemos tanta resistencia y adaptabilidad en una sesión de entrenamiento como esta. Has demostrado el valor de la naturaleza impredecible de tu especie, algo que nuestra tecnología lucha por comprender y adaptarse. Krayos hizo una pausa como si ordenara sus pensamientos antes de continuar, pero tengo una última petición para ti. Noah sintió que se le formaba un nudo en el estómago mientras escuchaba. Su cuerpo estaba exhausto, sus músculos le dolían, pero podía ver el desafío en los ojos de Cray. La multitud estaba tranquila mientras esperaban que Cray hablara. Realizaremos una última prueba. Krios Declaró, volviéndose para dirigirse al resto de los estudiantes. Esta vez, el dron funcionará en su configuración adaptativa más alta. Analizará y predecirá basándose no solo en los movimientos pasados de Noah, sino también en cada técnica que haya aprendido al entrenar con cada uno de ustedes en la sala. Zumbaba con murmullos. Esta configuración estaba típicamente reservada para la simulación de alto nivel. Entre instructores y estudiantes avanzados. Nadie había esperado que Krios configurara el dron en su modo adaptativo máximo para una demostración con un humano. Noah sintió que el peso del desafío se hundía, pero también podía sentir la anticipación de la multitud. Sus ojos ahora rebosaban de respeto y algo cercano a la creencia en él. El asistente ajustó la configuración del dron y respondió de inmediato. Sus luces se intensificaron a medida que se recalibraba. A diferencia de antes, el dron ahora parecía vivo de una nueva manera. Sus sensores escaneaban la habitación con una percepción aumentada. Noah respiró profundamente y se centró en sí mismo. Podía sentir cada nervio de su cuerpo. Cada instinto se había afinado y aumentado por las experiencias de las rondas anteriores. Se recordó a sí mismo que ya había desafiado sus expectativas una vez. Podía hacerlo de nuevo. La multitud se calló y Krios asintió, señalando el inicio de la prueba final. En un instante, el drone avanzó más rápido que antes. Sus sensores lo apuntaron con precisión implacable. Esta vez no dudó.
Noah esquivó a la izquierda, torciendo su cuerpo y cambiando su peso con cada gramo de fuerza que le quedaba, pero podía sentir la diferencia. El drone era más agresivo, más consciente de sus patrones y solo tenía segundos para seguir el ritmo. Siguió adelante. El instinto rompió su propio ritmo lanzándose a maniobras que lo sorprendieron incluso a él. Sus esquivas se volvieron menos controladas, pero aún esquivaba al dron, lo seguía en cada vuelta, cada esquiva y paso lateral lo empujaba más cerca mientras calculaba sus movimientos, respondiendo con precisión implacable. Sintió su filo metálico rozar su hombro y luego su pierna, evitando apenas cada embestida. Ya no era solo una cuestión de reflejos, ahora era una prueba de resistencia y fuerza de voluntad. La multitud observaba en silencio, fascinada mientras Noah presionaba con sus movimientos más impredecibles y erráticos. Cada fibra de su ser estaba enfocada en estar un paso por delante de los algoritmos del dron. Se esforzaba más que nunca, confiando en un profundo impulso primario que no entendía del todo. Era como si estuviera aprovechando algo antiguo, algo entretejido en su especie ADN, un instinto de supervivencia que desafiaba el cálculo, pero justo cuando pensó que podía mantener el ritmo, el dron ajustó su velocidad una vez más, acercándose con una precisión que no había anticipado. Se abalanzaba sobre él desde arriba, una táctica que no había usado antes y Noah apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se lanzó en una voltereta hacia adelante sintiendo la ráfaga de aire cuando pasó más allá de él, pero cuando aterrizó se dio cuenta de que el dron ya se había recalibrado, girando en pleno vuelo y saltando hacia él desde un lado en una decisión de una fracción de segundo. Noah Cambió su peso y se lanzó hacia atrás, un movimiento que no había intentado antes. El dron esperaba que esquivara hacia adelante o hacia los lados. Por una fracción de segundo. Pudo sentir que se ajustaba, recalculando con la velocidad del rayo, pero esa vacilación de una fracción de segundo fue suficiente. Noah aprovechó el momento usando la propia fuerza del dron. El impulso en su contra lo hizo arremeter de lado, obligando al drone a girar bruscamente. Vio su oportunidad y expuso parte de la pared del campo de entrenamiento directamente en el camino del drone. Con cada gramo de fuerza en precisión se desmayó haciendo creer al drone que iba en una dirección antes de lanzarse en la otra dirección. Fue un movimiento arriesgado, uno que lo dejó completamente expuesto por un instante, pero valió la pena. El drone, incapaz de adaptarse lo suficientemente rápido, continuó su trayectoria, chocando contra la pared con una fuerza que envió una onda a toda la habitación. Salieron chispas de sus sensores mientras luchaba por recalibrar sus sistemas, sobrecargándose en un intento inútil de recuperarse. Un jadeo colectivo se escuchó de la multitud cuando el drone chisporroteó. Sus luces se atenuaron mientras colgaba en el aire. Noah, derrotado, se tambaleó y su pecho se agitó mientras luchaba por recuperar el aliento. Sus músculos ardían, su visión se borró levemente, pero lo había logrado. Había superado en maniobras al dron de entrenamiento más avanzado de la academia, no con velocidad bruta o fuerza, sino con una combinación de instinto, estrategia y pura determinación. La sala estaba en silencio. Los espectadores processaban lo que acababa presenciar. El comandante Krios se acercó a él. Su expresión se suavizó con lo que parecía una mezcla de admiración e incredulidad. Estudió a Noah durante un largo momento antes de hablar. Su voz tenía un peso de sinceridad que rara vez se escucha en los campos de entrenamiento. Noah Krios comenzó, nos has mostrado algo que ningún algoritmo, ningún cálculo y ninguna tecnología pueden capturar por completo. Lo que has demostrado aquí hoy es una fortaleza. Más allá de la mera habilidad, es adaptabilidad. La resiliencia es una cualidad que no se puede diseñar ni programar. Noah encontró su mirada sintiendo una oleada de orgullo, pero también un profundo sentido de humildad. Sabía que lo que había hecho no era solo para él mismo, era un testimonio de las fortalezas únicas de su especie, un recordatorio de que los humanos tenían algo valioso que ofrecer en una galaxia que a menudo los pasaba por alto. Los otros estudiantes, una vez escépticos, ahora lo miraban con respeto genuino. Algunos de los seres más ágiles y curtidos en batalla de la galaxia asintieron en reconocimiento silencioso.
Algunos incluso ofrecieron. Murmulos de alabanza. Sus ojos se llenaron de una nueva comprensión de lo que la humanidad podía lograr. Críos se volvió para dirigirse a la multitud. Su voz era autoritaria mientras hablaba. Que esto sirva como recordatorio para todos ustedes. En el combate, como en la vida, la mente es a menudo nuestra mayor fortaleza. El arma más poderosa que Noé nos ha mostrado hoy es el poder de la intuición, de pensar más allá de los patrones predecibles. Esta es una lección para todos nosotros. Noé sintió una ola de alivio y orgullo que lo invadió. Había ingresado a la academia sintiéndose fuera de lugar. Solo, un humano rodeado de seres que podían saltar más alto, moverse más rápido y resistir más de lo que él jamás podría, pero hoy les había mostrado la fuerza de algo más que no se podía medir en números o tecnología. Había demostrado lo que significaba ser humano cuando la multitud comenzó a dispersarse. Varios estudiantes se acercaron a él y le ofrecieron gestos de respeto a su manera cultural. Un gesto de asentimiento. Un toque en el pecho. Un movimiento de antina. Incluso el asistente que había programado el dron le dio una sonrisa y un sutil gesto de asentimiento. Una rara muestra de reconocimiento de un ser típicamente reservado. Críos se quedó un momento más. Mientras observaba cómo Noah interactuaba con sus compañeros, los ojos del comandante tenían una mirada contemplativa como si estuviera repensando todo lo que sabía sobre los humanos en la galaxia. Finalmente, se volvió hacia Noah y habló una última vez. Te has ganado el respeto de esta academia, Noah, y tal vez nos hayas recordado a todos el valor de aceptar lo inesperado. Noah sonrió con el peso de los acontecimientos del día apoderándose de él. Sabía que había ganado más que solo una victoria contra una máquina. Se había ganado su lugar en la academia no tratando de ser como todos los demás, sino aceptando sus propias fortalezas y usándolas a su favor por primera vez desde que había llegado. Se sintió verdaderamente aceptado no solo por sus compañeros, sino por él mismo cuando dejó el campo de entrenamiento. Llevaba consigo el conocimiento silencioso de que había desafiado las expectativas no solo de ellos pero de él mismo.